Para estar bien informado, sintonice Sin Censura con Vicente Serrano. Amigos, amigas, estamos listos para hablar como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Estamos transmitiendo en vivo y en directo sobre Calle de Moneda, aquí, a un ladito de Palacio Nacional. Y desde aquí también saludo al equipo en Chicago, en la Ciudad de los Vientos, comandado por mi buen amigo Antonio Toño Ruiz en los controles de la nave. Mi querido Toño, un abrazote, ¿cómo te va? Un abrazote que va de vuelta, nos va bien acá Vicente Serrano, te mandamos muchos saludos, tanto Cecilia Vega como don David el Grande, desde acá, desde la Ciudad de los Vientos, en la que pues no ha hecho tanto frío recientemente, y hoy en un día que para muchos es encabronante, porque en efecto no se ha podido vender el avión, pero no se ha podido vender porque esto viene de atrás, esto tiene muchísimas situaciones previas. La verdad es que estos conservadores salen a decir a acusar a López Obrador de que cómo es posible que se esté gastando en el mantenimiento de este avión sin darle un uso, cuando pues ellos fueron los que provocaron que se gastaran millones y millones de pesos, no de ellos, sino de los mexicanos. Te saludo con mucho gusto, saludo al público consentidor, bienvenidos a Sin Censura con Vicente Serrano. Mi querido Toño, empecemos con eso, con el avión presidencial, así que grábeme, don David. El presidente Andrés Manuel López Obrador hoy traía para repartir. Cuestionó, por ejemplo, que los periodistas se subieron al avión presidencial y callaron como momias. De hecho, hasta se burló del avión que sí era de clase mundial. Y yo quiero decir con todas sus letras, Toño, el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no haya hasta el momento podido cumplir su promesa de vender el avión presidencial no es un fracaso del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué me dicen de la desgracia de que un Felipe Calderón haya pactado y comprado este avión presidencial y que Enrique Peña Nieto se haya hecho pendejo y lo haya usado a sus anchas y se hayan gastado el dineral que se gastaron? Vamos a ser claros, este no es un fracaso del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto es de lo que venimos arrastrando de los gobiernos que se sirvieron con la cuchara grande. ¿Cómo puede ser posible que haya personas que se quejan porque López Obrador no ha podido vender el avión presidencial? Pero carambas, si lo compró Calderón, si lo usó Peña Nieto y va a regresar a México, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, para ser resguardado y exhibido en suelo mexicano. Muchos se quejan, muchos denuncian que se gastaron, ¿qué? 20, 30 millones de pesos en el resguardo y en el mantenimiento. Permítanme un momentito, compañeros, el resguardo y el mantenimiento del avión presidencial allá en Victorville, California. Pero nada dijeron cuando se gastaron 30 millones de pesos en un solo vuelo de Enrique Peña Nieto a Sudamérica. Que alguien me explique, Toño, porque ya el discurso que buscan esos golpeadores, esos opositores, esos adversarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya sabes cómo va. No, y es que esto suena verdaderamente a papacho a las políticas del gobierno de López Obrador, el decir, estuvo muy mal que compraran ese avión. Mire, se lo voy a poner muy fácil. Esto creo que está en la mente y en el corazón de muchísimos mexicanos en estos momentos, y creo que fue una política y una campaña que pegó también con fuerza desde el principio, desde las campañas electorales y desde antes, cuando López Obrador sacaba estos comerciales del avión que no lo tiene ni Obama y etcétera, llegó a la gente, a mí me llegó y le llegó a muchas personas, una estrategia populista, tal vez sí, pero no tiene nada el populismo no es lo mismo que negativo. Aquí la realidad, y hay que tomarlo en cuenta, es que es algo que no es indefendible. Ese avión presidencial es completamente indefendible. Lo que se gastó en comprarlo, lo que se gastó en operarlo, las injusticias que ocurrieron con ese avión presidencial, todos esos gastos con facturas falsas, como lo del Palfun, el Palfundillo, pues, de Peña Nieto, los rastrillos y etcétera, representa verdaderamente una idea ridícula de lo mucho que, de la gran corrupción que existe en México. Vamos, el colmo de los colmos es que el avión se llama José María Morelos y Pavón, el siervo de la nación, un hombre, uno de nuestros padres fundadores, que cuando le intentaban decir Alteza Serenísima, él decía, no, aguas.
Yo soy servidor de todos ustedes, yo soy su sirviente. Yo no soy Alteza Serenísima de nadie, todo lo contrario. Y le ponen el nombre a esto. Ese es el colmo de los colmos en cuanto al avión presidencial. ¿Cómo uno, como persona pensante, no va a estar de acuerdo con que vendan o con que ese avión representa la corrupción y la impunidad en México? Perdónenme los conservadores y perdónenme la oposición si van a pensar que somos apapachadores de la Cuarta Transformación, pero lo que ustedes tienen con ese avión presidencial es indefendible. Y la confirmación que llega con esta difícil transacción, con el hecho de que el gobierno de la Cuarta Transformación todavía no pueda vender el avión presidencial, pues es la confirmación de lo ostentoso de la aeronave, de lo machuchona que es esta aeronave que compró, insisto, Felipe Calderón y que usó Enrique Peña Nieto. Y por las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador se me vino a la mente aquel libro que escribió Álvaro Delgado, El Amaciato entre Calderón y Peña Nieto, los arreglos por debajo de la mesa, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañana habla de un presunto acuerdo entre Calderón y Peña Nieto para la compra del avión. Si me permites, Toño, vamos a ver y escuchar estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador hace un rato, aquí al interior de Palacio Nacional. Estamos todos sobre el tema. Presidente, ¿de dónde se erogó esos 130 millones de dólares para comprar ese avión porque la propuesta al principio fue de Felipe Calderón y obviamente delegada al presidente entrante en ese momento, de Enrique Peña Nieto? ¿De dónde se erogó esos 130 millones de dólares? Y si ya están liquidados a la empresa que se compró, y ¿por qué se permitió? Bueno, ustedes entraron a Pemex hace un año, pero se supone que Banobras no era para comprar aviones para ese tipo de trabajo, ¿no? No, es Banorte, Banobra, es presidencia, tomó la decisión Calderón. La historia, ¿sí?, es que le dan el triunfo a Peña en el 12 y ya siendo presidente electo Peña, licenciado Peña, Felipe Calderón, que era presidente, decide comprar el avión, porque esa es la historia. El que compra el avión es Felipe Calderón, ya al final de su gobierno se lo deja comprado al presidente Peña. No quiere decir de que la responsabilidad sea de Calderón únicamente, porque el presidente Peña pudo cancelar la compra. Entonces, parece que fue un acuerdo o se decidió en ese entonces, eran otras políticas, otra concepción del servicio público, y se decidió pues seguir adelante con la compra del avión. Entonces, el financiamiento pues corrió a cargo de Banobra, fue un crédito. A ver, Jorge, ¿por qué no nos explicas eso, de favor? Y ahí están las declaraciones, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Uno lo compró y el otro se hizo pendejo porque pudo haber cancelado la compra de este palacete con alas, mi querido Toño, y no hicieron absolutamente nada. Y yo no entiendo cómo hay periodistas, cómo hay columnistas